Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico por la gracia divina. Ay, qué bonito es ser neurótico. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Hoy con la tradición número 12. Como no le he puesto los números ni nada, Josefina va a estar leyendo y yo voy a estar haciendo las preguntas. El que pueda em, grabarlas o ponerlas ahí en el chat, pues sería muy bueno, chico. Entonces, bueno, también vamos a empezar con la lectura de la chequera correspondiente al día 1 de junio, agosto, septiembre, del 1 de septiembre, el mes 09, ¿verdad? Pues bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo. Adelante, Josefina, con la chequera. Familia, hola, bendecida mañana, Josefina alcohólica. Dice así, 1 de septiembre. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Del libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Permanecer en obediencia y permanecer en el amor de Jesús son cosas que no pueden separarse. Una vida bajo el gobierno de Cristo es lo único que podría demostrar que somos los objetos del deleite de nuestro Señor. Debemos guardar el mandamiento de nuestro Señor si queremos recibir el sol de su amor. Si vivimos en pecado, no podríamos vivir en el amor de Cristo, sin la santidad que agrada a Dios. No podríamos agradar a Jesús, quien no le da ninguna importancia a la santidad. No sabe nada del amor de Jesús. El disfrute consciente del amor de nuestro Señor es un asunto delicado. Es mucho más sensible al pecado y a la santidad que el mercurio lo es al frío y al calor. Cuando somos tiernos de corazón y prudentes de pensamiento, labios y vida, para honra de nuestro Señor Jesús, entonces recibimos señales incontables de su amor. Si deseamos perpetuar esta bienaventuranza, debemos perpetuar la santidad. El Señor Jesús no esconderá su rostro de nosotros, a menos que nosotros escondamos nuestro rostro de Él. El pecado forma la nube que obscurece a nuestro sol. Si somos diligentemente obedientes y completamente consagrados, podremos caminar en la luz, como Dios está en la luz, y tendremos una
permanencia segura en el amor de Jesús, como Jesús la tiene en el amor del Padre. Aquí tenemos una dulce promesa con un solemne sí, Señor, por este sí en mi mano, pues como una llave abre este estuche de joyas. Quiero. Bueno, ay, ay, ay. Aquí es a donde la borrega puede torcer el rabo. Aquí es a donde está una posibilidad de, de querer dar media vuelta desde el remordimiento o querer continuar desde la aceptación de la gran necesidad de un amor y un amor verdadero, a donde hay una conciencia un poquitito más despierta, como suma de algunos instantes reveladores de experiencias espirituales, a donde hay esa admisión de que esa inteligencia, ese conjunto de creencias estaban dando resultados catastróficos, a donde ya no más, ya no más, a donde se acaban las fuerzas, a donde ya no hay un para qué o un por qué querer buscar. Ya todo se ha perdido, ya nada vale la pena. Y surge majestuosamente la esperanza. Esperanza que alienta, que hay instantes que motiva, que inspira de aquellos que han encontrado un tesoro, un filón de oro inagotable, y que se puede ver en su rostro, y a donde no son muchos, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Y él muestra, ¿verdad? ¿Por qué si hay tantos? ¿Por qué 2, 3? Yo me pregunté. Y la respuesta, porque no es fácil. No es fácil. 2 minutos, Josefina. Y he sido un ser de retos y desafíos, desafiante, retador. Nada más que aquí el objetivo era encontrar a Dios. El inciso C. Hay uno que tiene el poder. Dios. Ojalá y le encuentres. No, muchachos, no lo encontré.
Él solamente vio más allá de las palabras y le agradó y se dejó encontrar. Mil gracias a Dios y a aquellos que han venido trabajando por este proyecto de amor. Y entre ellos estás tú, Víctor. Cedo la palabra, por cierto. Gracias, Josefina. Muchas gracias por compartir. Mira, pues la, vamos a comenzar con la tradición número 12 y vamos a trabajar con el encabezado primero. ¿Sí? Así es que vamos a empezar con la 0.1, 0.1, que es el encabezado. ¿Puedes leer el encabezado, por favor? Ah, sí. Bueno, y ahora vamos a retomar el temario, dándole seguimiento. Hoy vamos a darle vida a iniciar la última de nuestras tradiciones, la número 12. No sin antes recordarles, muchachos, agradecerle a nuestro facilitador, Víctor Javier, por ese servicio tan extraordinario y recordarles nuestra mecánica. Una servidora, agradezco el servicio de coordinación, voy a compartir los párrafos y vamos a tener unas preguntas, las cuales hoy tendremos el privilegio, la gran bendición de escucharlas viva voz de nuestro facilitador Víctor. Y después vamos a entrar ahí en acción nosotros, muchachos. 3 manitas, 3 personas que nos colaboren para que no haya necesidad de que entre Josefina al quite, ¿no? A aportar. Dicho lo anterior, y sin más preámbulos, agradecida profundamente, vamos a arrancar. Y dice así: 12ª tradición, 12ª tradición. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Adelante, Víctor. Bien. Anteponer los principios a las personalidades es la palabra, ¿no? Este, mm, en este encabezado nos habla del anonimato, pero preguntémonos, ¿qué significa para mí o para usted este encabezado? ¿Qué significa para ti este encabezado? Danos tu opinión. Adelante. Ok, pues ya está la pregunta. Vamos a ver cuántas manitas. Aquí va a sobrar manitas, porque es lo que tú piensas, lo que tú entiendes, lo que tú comprendes de este encabezado. Te lo voy a repetir. Dice así: el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Para quienes no puedan o no quieran abrir su micrófono, no se preocupen, tenemos otra opción. Escribe aquí en el chat de este Zoom.
Adelante, Lili. Perdón, princesa. 3 minutitos es el tiempo de compartir. Buenos días. Lili, alcohólica, neurótica, enferma emocional y de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Eh, Lili, fíjate que yo no te escucho, amor. No sé si será alguna guardar. situación ahí. Muévete un poquitito. Parece ser que es interferencia de tu lado, no de acá. No se escucha nada, amor. Ya, Josefina, Ay, ahorita ya. sí, tesoro. Ahora sí se escucha muy bien y me apoyas con bajar la manita cuando concluyas. Gracias, amor. Adelante. Ok, espiritual, ¿verdad? De todas nuestras tradiciones. Recordándonos siempre anteponer principios espirituales. ¿Qué significa? De que el anonimato es una base de verdad que ya es, yo pienso que cuando llegamos al anonimato y no hablamos de lo que nos dicen o decimos en una reunión, es porque, ¿cómo se llama? Porque ya llegamos a un nivel espiritual. ¿Y qué pasa con ese nivel espiritual? Fíjense que creo que me están tocando la puerta, perdón. Josefina, te dejo mejor. Creo que me están hablando. Ok, corazón, no te preocupes, todo está bien. Bueno, dice aquí en el chat, dice, es oír, ver y callar, no decir nada de lo que oigamos en esta plataforma. Oh, muchísimas gracias. No alcanzo a ver el nombre, pero ahorita digo quién eres, amor. Y nos falta una participación nada más para completar las tres e irnos con Víctor a que nos dé la conclusión. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna adelante? Lili, ¿te quedó tu manita? No, ¿verdad? ¿La subiste? No, ya la subí, yo creo que no era conmigo. Ay, Dios mío, bendito. La base espiritual es guardar el anonimato, ¿verdad? El anonimato se tiene que guardar. Lo que aquí escuchamos sobre los que hablan, los que dicen, los que sacan sus emociones, tenemos que dejarlas acá. No tenemos que andar divulgando como pájaros o como, ¿qué? No tenemos que ir como ahorita estamos en septiembre acá, es el mes de la independencia con el pito y el tambor. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar. Esto no es un chisme. Lanzar la base espiritual se tiene que trabajar demasiado de verdad para no enfocarme en la persona que habla, sino me tengo que enfocar en mí y para mí, no en la persona que habla. Dio su tribuna, está bien, gracias por dar su tribuna, sacó sus emociones, está bien, las sacó, ahí quedamos, pero tenemos que guardar el anonimato de lo que habló, dijo y se desahogó y cayó o lo que sea. Esa es la base espiritual, pero para llegar a la base espiritual y no enfocarnos en otras personas más que en mí, tenemos que trabajar demasiado para mí y así lo concibo yo. Así que gracias, Josefina. Dios te bendiga. Un abrazo te mando, niña.
Aquí tenemos a Patricia, gracias. Nos había compartido en el chat, pero aquí tenemos otro compartimiento y de ahí sigue usted, Víctor. Dice Ángeles, buen día. Está relacionado con la humildad, buena voluntad e integridad. Tu tiempo, Víctor. ¿Puedes leernos el encabezado de nuevo, por favor? De hecho, ok, va de nuevo. Dice así. Dice, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Y la pregunta, ¿qué significa el encabezado de la 12ª tradición? Estamos listos para escuchar tu conclusión. Bien, aquí nos habla del anonimato como base, como un fundamento. Anonimato tiene dos palabras, a, que significa sí, y luego no nima, o sea, no hay pago de ninguna índole. No vamos a buscar cobrar nada, en el sentido de cobrar prestigio, poder, dinero, nada de eso. Por eso, el hecho de guardar nuestras identidades personales, ¿verdad? Para que no hagamos personalidades. Todos los títulos, las carteras, los títulos quedan fuera del grupo. Lo que usted es allá afuera, sea lo que usted sea, usted lo es. Pero aquí es un miembro más del grupo. No es más grande ni es más pequeño. Está parado en una sala donde todos somos iguales. Seres humanos que no llegamos aquí por virtud, sino por defectuosos. Por eso estamos aquí, porque somos defectuosos y queremos dejar de serlo. Las historias que podamos contar entre nosotros se quedan aquí entre nosotros. Eso es lo que pretendemos. ¿Habrá quien no respete el anonimato? Claro, porque no ha vivido nunca bajo el anonimato. Siempre ha vivido hablando de otras personas y hablando muchas veces cosas que supone, que cree, que piensa, pero que da por hecho. Aquí no se trata de eso. Todas las personalidades quedan fuera. Naturalmente que todos tenemos una personalidad y no vamos a estar fuera, pero anteponemos los principios a las personalidades. Es decir, primero es aplicar el principio antes de yo. Es primeramente el principio. Muchas veces tenemos reuniones de servicio donde la mayor parte de las personas hablan de sus opiniones personales sobre diversos temas, pero no aplican los principios. Porque cuando hablamos con un servidor, el servidor tiene que aplicarse al principio. Tiene que estar, todo servidor tiene que estar en la junta de trabajo. Está obligado a estar, moralmente está obligado a estar. ¿Por qué? Porque ha hecho un compromiso. Ha hecho un compromiso. La conciencia en general, pues ellos pueden entrar y salir, pero es bueno que estén también para que puedan opinar. Pero los servidores
tienen un compromiso. ¿Por qué? De acuerdo a la novena tradición, nosotros nos debemos, o sea, le debemos dar un informe de nuestros servicios a la conciencia. Y la conciencia somos todos los que decidimos pertenecer al grupo. No es solamente una persona, sino todos. Y entre todos tomar decisiones y entre todos llegar a acuerdos. Ese es el punto. Dios nos dio una responsabilidad y nosotros la aceptamos. Aceptamos esa responsabilidad porque dice la segunda tradición, para la base, para el propósito de nuestro grupo solamente existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de el grupo. Un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia del grupo. Entonces, cuando el grupo toma una decisión para darle a usted un servicio, no se la da el grupo, se la da Dios. Le está compartiendo una parte de responsabilidad y usted está responsabilizándose delante de Dios y delante de una conciencia. ¿Por qué? Porque somos directamente responsables de nuestro servicio. Y ahí está nuestro anonimato, en el trabajar y en obedecer principios. Porque yo puedo decir que me gustan mucho las tradiciones, pero ¿las vives? ¿Vives de acuerdo a ellas? ¿Respetas el principio del bienestar común? ¿Tiene la preferencia? ¿Cómo, si hay una autonomía, la respetas o haces lo que te da la gana? De alguna manera u otra, todos hemos roto o quebrantado las tradiciones, muchas veces. Y rompiendo el bienestar común. Porque si tenemos necesidad de hablar, pues mire, ahí está el apadrinamiento. Busque quien le escuche y pueda agarrarse una hora hablando con la persona si gusta, pero el grupo tiene autonomías que yo como miembro tengo que aprender a respetar. Así que aquí no hay nadie mejor ni nadie peor. En esa igualdad estamos y queremos vivir bajo los principios espirituales sobre esta base de principios. ¿Qué es un principio? ¿Qué es un principio? Un principio es una normativa, es una ley por la cual nosotros nos regimos. Y esa regla o normativa o ley o criterio se llama 12 tradiciones. Son políticas para la buena convivencia de nosotros como enfermos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a tener orden. Traemos un desorden mental y no estamos acostumbrados a traer orden. Por eso existe un coordinador, ¿verdad? Fíjese, si en una reunión no hay un coordinador, no, hombre, cada quien agarra para donde le da la gana. No, pero cuando ya hay un coordinador y te pone el tiempo y todo eso, dice, pues es hora de parar y paramos, ¿sí? Pues muchas gracias. Ok, entonces, ¿tendremos alguna otra pregunta relacionada en esto que es el encabezado, Víctor? No,
Ya Va vamos, que va. Vámonos vámonos a este. a la lectura de un párrafo hasta que Ok, encuentres y un ya este punto y párrafo aparte. sería el Entonces, 1.0. sí, sería, Maravilla. sería 2.0. Este, 2.0. dos- Ok. entonces, de ahí vas a leer hasta que te encuentres el primer punto y aparte. Un párrafo. Dice así nuestro primer párrafo. La sustancia espiritual del anonimato es el sacrificio, ya que las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos nos piden repetidamente que sacrifiquemos nuestros deseos por el bien común. Nos damos cuenta de que el espíritu de sacrificio, simbolizado muy apropiadamente por el anonimato, es la base de todas ellas. La buena disposición de los alcohólicos anónimos para hacer estos sacrificios, demostrada una y otra vez, es lo que hace que la gente sienta gran confianza en nuestro porvenir. Vengan de ahí las preguntas, Víctor. ¿Por qué dice la tradición que es un sacrificio? ¿Por qué dice la tradición que es un sacrificio? Y vengan de ahí esas participaciones. No más 3 personas, por favor, y recuerden que pueden escribir en el chat la respuesta de esta pregunta. ¿Por qué dice la tradición que es un sacrificio? Dos personas y yo, y damos las 3. ¿Alguien me colabora? Adelante, princesa Lili, y después Marla. Gracias, muchachas. A ver si me escuchas. Porque es un Claro, principio fuerte, espiritual princesa de aquel lado. solo. Solo decir. Porque es un principio espiritual. Mientras Lili regresa, adelante, princesa Marla, es tu tiempo, amor. Muchas gracias, Josefina. Muy buenos días, compañeros. Bueno, aquí con el taller de las tradiciones, ¿verdad? Qué bonito que aquí nos ponen a pensar en las respuestas y en lo que estamos leyendo. Y bueno, lo que yo entiendo según el párrafo, ¿verdad? Dice que pues es un sacrificio porque tenemos que aquí lo quiero leer como aquí dice, porque nos piden repetidamente que sacrifiquemos nuestros deseos por el bien común. Entonces es un sacrificio porque tengo que acallar mis ambiciones egoístas, mis deseos personales. Yo sé que yo pienso que yo tengo la razón y que yo tengo las mejores ideas y los mejores planes y luego cuando cuando se rompe el bienestar común por estar expresando que esto no me gusta, que aquello tampoco, y pues miren que se arma un caos, ¿verdad? Entonces, cuando armo ese caos y digo, ¿y ahora qué pasó? Pues hay que cuidar lo que digo y aquí en el grupo en especial, en los grupos de neuróticos anónimos donde a mí me enseñaron por primera vez a callar mis deseos personales, porque si la mayoría dice que se hace, pues aunque a mí no me guste, pues es que se hace.
así como dijo la mayoría. Y aunque yo crea que mi idea es la mejor y la más fabulosa y la súper perfecta, tengo que someterme a lo que diga la mayoría. Entonces, para mí, para una persona así egocéntrica, egoísta como he sido yo, el quedarse callada, ha sido un trabajo. Y bien dice Víctor, es que hemos cometido todos, en algún momento hemos roto esa autonomía o roto esos principios. Y es verdad, y así es como uno se aprende como uno aprende, porque es cuando como servidora en las juntas de trabajo me llegaron a decir, compañera, pues te sugerimos que no hagas esto, que hagas aquello. Y al inicio yo lo sentía como un regaño, chin, me están regañando, toda de que les sirvo a estos ingratos y toda me regañan. No, pero todo eso es para yo aprender también a someterme a las reglas del grupo por el bien mío, por el bien mío. Entonces todo esto se hace por amor, porque de verdad hoy me doy cuenta cuánto amo a mi grupo, cuánto amo a mi asociación. Sí estoy agradecida y como Un minuto, enferma amor. cometo errores. Muchísimas gracias, José. Y cometo errores, pero aún así persevero. Me han llamado la atención un montón de veces y seguramente seguirá pasando mientras siga siendo servidora. Pero ¿sabe qué? Sigo aquí lista para seguir aprendiendo y aunque siga cometiendo errores, seguir adelante. Muchas gracias por su paciencia. Nuestra amada princesa Lili está teniendo problemas con esto de la tecnología, del internet, pero nos escribe aquí en el chat y dice que es un principio espiritual. Y bueno, otra manita por ahí. Bueno, Josefina, entonces, a ver, Josefina, ¿por qué dice la tradición que es un sacrificio? Porque evidentemente, ¿verdad? Josefina enferma, no sabe la diversidad de seres humanos, es la misma diversidad de puntos de vista y no todos tienen que pensar como Josefina, sentir como Josefina y peor aún, actuar como Josefina. Entonces, es un sacrificio. Ahora, los principios, si son para obedecerse, es verdad, pero que empiece por mí, dicen mis hermanas de Alanón, que empiece por mí. El principio es para que lo obedezca Josefina, porque si Josefina obedece el principio, ¿verdad? Es obediente, entonces va a alcanzar promesas, regalitos que están disponibles para el que se esfuerce y es valiente en obedecer, porque también si Josefina no obedece, así como hay regalitos, hay sentencias. Ahora, ¿qué quieres, Josefina? ¿Quieres de lo mismo que hay allá afuera, nada más que ahora en una comunidad con un buffet, con un manjar y a donde hay testimonios de los espectaculares y maravillosos resultados? ¿O quieres continuar con esa manera de pensar que lo único bueno y que es muy bueno es que te encuentras en un lugar maravilloso, el mundo maravilloso, el mundo de los iguales? ¿Qué quieres? Listo, Víctor, es tu tiempo. Compártenos y danos esa conclusión. ¿Por qué dice la tradición que es un sacrificio? Bien, el anonimato es un manto que cubre al grupo, es un manto de humildad. Y practicar la humildad cuando se es soberbio es doloroso. Cuando quiero imponer mis ideas o mi deseo personal, estoy en contra del anonimato, estoy en contra de la humildad porque no me quiero sujetar. La importancia de esto es entender lo que dice la primera tradición.
que una vez que entendemos la importancia del grupo, que de aquí depende nuestra vida, del grupo depende nuestra vida, y tenemos que sujetarnos para poder escuchar a otras personas y tener el tiempo para compartir nosotros. Cuando compartimos, estamos tratando de ser humildes. Cuando escuchamos, estamos tratando de ser humildes. Cuando tengo un deseo personal y que no me agrada a una persona o lo que dice o cómo lo dice, yo tengo que matar ese pensamiento en mí. Porque ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano o a mi hermana enferma? ¿Quién soy yo? Otro enfermo más. Nada más. Cuando llegamos con pensamientos altivos y veíamos a un coordinador que con dificultad hacía las cosas, pero las hacía y estaba dispuesto a coordinar, porque llegábamos y la sala estaba llena, había 12 o 15 personas. Y luego, cuando decían, bueno, ¿y quién va a coordinar ahora? Nadie decía yo inmediatamente, pero siempre había uno que decía, no, yo les coordino hoy. Por eso, anteponer principios a las personalidades es un sacrificio personal. ¿Acaso no crees que cuando tú elevas a tu madrina o padrino, estás haciendo una personalidad? Lo que dice el padrino no es más importante que lo que está escrito como principio espiritual. Por eso, sujetarnos a la tradición es para nosotros la humildad, que acepto de buena gana lo que todos han determinado. Muchas veces que estuve en una coordinación de servicio y las personas tomaron decisiones que para mi punto de vista estaban equivocados, pero nunca les dije están equivocados o esto no va a funcionar. No, ¿por qué? Porque la cuarta tradición dice que el grupo tiene derecho a equivocarse. ¿Por qué le voy a negar yo al grupo la experiencia? Tiene que vivir la experiencia del error y al final llegar a concluir que lo que estaban diciendo, pues, no era correcto. Yo ya lo aprendí, pero no voy a imponer mi experiencia ante nadie. Por eso dice ahí, en la segunda tradición, que hay dos tipos de líderes. El sangrante, ¿verdad? Y el líder estadista. El líder resentido es el que constantemente está empujando a las demás personas para que se hagan las cosas como él quiere, cuando él quiere y en el momento que lo desee. Y puede aprovechar cierta popularidad que tenga para manipular a la conciencia. Un minuto. Gracias. El líder que es estadista, ese espera pacientemente hasta que el grupo dé la vuelta y le diga, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Entonces, el estadista explica la tradición y la experiencia. Y el grupo aprende una lección. Así que sufrimos por causa de la soberbia. Por eso sufrimos. Pero cuando dejamos de ser soberbios y nos sujetamos a la tradición, paramos de sufrir. Gracias. ¿Tendremos alguna otra pregunta por ahí para este párrafo? Bueno, vamos a continuar con el siguiente párrafo. Dice así: pero al principio el anonimato no nació de la confianza, era hijo de nuestros temores. Nuestros primeros grupos de alcohólicos no tenían nombre, eran sociedades secretas. Los nuevos solo podían encontrarnos por medio de unos cuantos amigos de confianza. La mera insinuación de publicidad, incluso de nuestro trabajo, nos asustaba, aunque ya no éramos bebedores. Todavía creíamos que teníamos que escondernos de la desconfianza y el desprecio del público. Venga de ahí esa pregunta, Víctor, por favor. Bien. ¿En qué base se ha formado la tradición 12? ¿En qué base se ha formado la tradición 12? Adelante, Yareli, es tu tiempo, amor. ¿Y faltan 2 manitas o por el chat escribir? Buenos días. Se formó en base al miedo y la desconfianza. Miedo a que pues la gente supiera, porque como eran comunidades secretas al principio, que supieran pues que ellos habían sido bebedores, que eran alcohólicos. Gracias, corazón. Ayúdame con la manita, princesa. ¿Alguien más? Otra persona que nos colabore y yo me aviento en el tercero si no hay más. Ok, bueno. Mientras surge alguien por ahí que nos escriba o levante la manita, Víctor, pues aquí dice en qué base se ha formado la tradición. Aquí habla de que nació de una confianza, no nació de la confianza, o sea, hace que nació desde la desconfianza, desde los temores, el miedo al futuro. Hace mención dentro de esos temores que tenían ellos, ¿verdad? Muy poderosos. Y estaba relacionado ese asunto del qué dirá la gente, ¿no?
incluso de qué dirán los patrones. Capaz si pensaban que los podían correr de sus trabajos y luego qué van a comer y cómo van a mantener a la familia y el recibo de la luz y de la casa. Muchos temores. Y no hay manita levantada, Víctor. Sin embargo, pues adelante. Venga de ahí. Ay, mira, espérame tantito. Perdón, perdón, perdón. Ahora sobran manitas. Lili, Sandra después. Adelante, princesa Lili. Tan hermosa, Josefina. Dios te bendiga de verdad. Ay, Dios, qué importante. Me fascinó lo que dijiste, fíjate. Por eso levanté la mano, por lo que dijiste. Y porque me cayó a mí. Eh, Toda la vida, ahí ya no estamos hablando de, pero toda la vida, tuve miedo de todo. Callaba porque la gente no hablara. Callaba para que nadie hablara de mí. Y sigo callando, aunque no lo creas. Sigo callando en la manera de que hago mi trabajo en mi casa, mi trabajo, y me encierro. ¿Y por qué? Porque no quiero que nadie hable de mí. Sigo en lo mismo. Me pegaste bien duro. Tú, Josefina, me pegaste duro. Tú a mí. Madre mía, que me has pegado tú a mí. Es duro de verdad, pero la base espiritual del anonimato es guardar el anonimato en las conferencias, en todo lo que hablamos, ¿verdad? Es la base espiritual de las tradiciones, nos dice, ¿verdad? Pero me pegaste bien duro lo que dijiste. Gracias, Dios te bendiga. Nuestra siguiente princesa Sandrita, creo que eras tú, amor. Adelante, tesoro. Es que, bueno, hola, ya dijeron iba a decir lo mismo, por el miedo, José. Ok, amor. Gracias por su colaboración. Víctor, llegó tu tiempo. Danos esa conclusión, por favor. Dice la pregunta, ¿en qué base se ha formado la tradición 12? En el yunque de la dolorosa experiencia. La experiencia ha sido dolorosa, porque imagínate, comienza en el año 36 y para ese año 1936 la moral era fuerte y el comportamiento del ser humano estaba sujeto a la crítica de las demás personas. Estaban haciendo algo nuevo, pero querían tenerlo en secreto, porque no conocían o no entendían las reacciones de las demás personas con referencia al tema en este caso, del alcoholismo, con referencia a este tema. Así que en, en esos ingenuos temores, pero para ellos eran reales, en el tiempo de esa época eran reales, no eran ingenuos temores, eran reales. Se había ahorcado un hombre en la casa de uno de los alcohólicos. Un día una persona, una mujer, se puso muy loca y empezó a destrozar lo que había adentro. Así que ellos tenían que detener a las personas que en algún momento se salían de sus cabales.
no era nada sencillo. Las tradiciones no estaban hechas. Estaban trabajando ellos como ellos podían, como luego decimos, como Dios les daba a entender, porque no había otra forma. La que habían aprendido de los grupos Oxford es la misma forma que ellos estaban usando. La lectura de la Escritura, Santiago, em, el Sermón del Monte, no había más literatura que esa. Y los cuatro absolutos, que eran parte de esto, ¿no? Luego se unieron los axiomas, pero no había nada escrito. Como pioneros, estaban teniendo una dificultad bastante grave. Por eso, este sufrimiento, que son parte del crecimiento, ahora ya tenemos las cosas hechas. Ahora solamente tenemos, el plato ya está servido. Ahora tenemos que aprender a digerirlo, aprender a convivir en base a la tradición. Una persona decía que, que había llegado un hombre a un grupo donde era tradicional, pero que había muchas personas de la antigüedad, pues, pero que ese hombre empezó a hablar mal en la tribuna. Y le dijeron que se bajara a la tribuna. Y él siguió despotricando y le invitaron a salir del grupo. Ahora bien, ¿lo corrieron? No, no lo corrieron. Le aplicaron la primera tradición. El bienestar común tiene la preferencia. Si no puede sujetarse en su lengua, y aquí no permitimos un lenguaje soez, por favor, tranquilícese, siéntese, tómese un cafecito, tranquilo. No, pero si es despotricando, entonces mira, por favor, vete a otro grupo donde hablen ese lenguaje, ¿verdad? Nosotros aquí no. Y cuando vengas, que estés dispuesto a cambiar, entonces serás bienvenido aquí. La invitación a la reflexión, no porque sea nuevo, porque la razón nos dice cómo debemos comportarnos. Porque muchas personas en los grupos se comportan no como si estuvieran en una cantina, no, peor que en una cantina. Yo les dije en alguna ocasión, aquí he escuchado unas groserías que jamás en mi vida las había escuchado. Es más, ni en una cantina las escuchaba. Cuando iba a las cantinas, ay, pues ¿a qué cantinas irías? Pues ¿cuáles? Las que había. No, pero yo no estaba escuchando groserías y esas cosas. Que había personas que tenían su lenguaje ahí entre ellos. Pero entendamos esto, el bienestar común tiene la preferencia. Tenemos que sujetarnos a eso. Ya sufrieron muchos, grupos se perdieron por no ajustarse a la tradición. Ahora Un minuto. nosotros necesitamos aprender a ajustarnos a la tradición. Y esto es de brutal importancia para que estemos bien en la sala. Dije brutal importancia, es de suma importancia. Por eso, ¿por qué tenemos que repetir la historia? Si ya la historia la vivieron otros para que nosotros no suframos. Si solamente somos obedientes a los principios, la vida se nos hace más ligera, más sencilla. Gracias.
Muchísimas gracias. No, pues Víctor, te tengo una noticia, corazón. El tiempo ha transcurrido. Vamos a continuar con la otra parte de nuestra reunión. Mil gracias. Mm. Bueno, pues adelante, pues, Josefina. Vámonos a la parte que sigue. Okidoki. ¿Me podrías Voy a colaborar con... cerrar la Ajá, grabación. Espérame. sí, porfis. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan. No, que próxima semana, si no te vas a ir.